serie de televisión Contravía nace de una iniciativa del Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos País Colombia, que es una iniciativa de la Unión Europea en el 2003, en la cual pues abren un concurso con el fin de encontrar una propuesta televisiva para mantener, digamos, o para hablar o promover los derechos humanos y la democracia en Colombia. Esa propuesta, la propuesta que gana es la propuesta que hace el periodista Holman Morris y que es básicamente rescatar la crónica, el reportaje en la televisión para contar y narrar los hechos que tenían que ver con la democracia y con los derechos humanos y la paz en el país. Este aspecto es muy relevante porque estos formatos habían prácticamente desaparecido de la televisión nacional con la privatización. En el desarrollo de estos formatos de crónica y de reportaje, el aspecto de memoria jugó papel fundamental, crucial, dentro de los más de 200 capítulos que se emitieron de Contravía. Es decir, no era simplemente ir a terreno, salir a los sitios alejados y registrar el decir de las víctimas y el decir de las minorías frente al decir de los victimarios que estaban en justicia y paz, o salir al terreno en el momento del cruce del fuego, del cruce de disparo que se venía dando y que se daba detrás de las cámaras o de una autocensura periodística de esta década, ¿sí? Sino era cotejar esto con el contexto histórico. Y es ahí donde el valor del material de archivo que había atesorado Holman como reportero durante sus años de reportería en AMPM o en RCN incluso, permitió darle contexto con imagen a esos reportajes. El otro punto que sirve de referencia en todo ese material de archivo es el desplazamiento, los éxodos masivos, porque estos también fueron relacionados en los 90 con todas estas masacres y fueron captados y informados por el reportaje del reportero Holman Morris en la UPM, que en ese momento atesora ese material. Esos materiales todos acompañan las versiones de los victimarios que luego en Justicia y Paz empiezan a narrar la historia. El hecho de esa autocensura que reinó durante la administración de Uribe Vélez para los periodistas cubrir o ir al conflicto, que no afectó a corresponsales extranjeros ni tampoco a Contravía y a Holman Morris, permitió que durante esos 10 años sí hubiera un registro audiovisual de que sí había conflicto armado. De otra forma, cualquier desprevenido pensaría que no lo hubo, que no se registró. Pero efectivamente, y uno de los casos, digamos, emblemáticos fue el registro del conflicto en el Cauca. Durante esa administración, el conflicto y el combate y la accionar de las FARC en el Cauca fue permanente, fue cotidiano. Y de hecho se pudo grabar a través de Contravía una actividad de 2 semanas de conflicto y de combatir permanente la FARC en el Cauca. Otro ejemplo concreto fue la masacre de San José de Apartador. Imágenes únicas, ningún otro reportero pudo captar, solo Jesús Abad Colorado en fotos, pero no en video, grabadas a las escasas 2-3 semanas o menos de un mes de haber ocurrido en la masacre. Los testimonios de una población que está siendo exterminada diariamente, o por lo menos que está siendo exterminada sistemáticamente, que es esa comunidad de paz de San José de Apartado, donde ya el número de líderes asesinados pues es gigante. Una de las minorías, si se quiere, que más cubrimiento se pudo hacer o se ha podido hacer durante la serie han sido las minorías indígenas, y es porque ellas ocupan todo el territorio colombiano y son de las más afectadas. El archivo de Contravía es supremamente rico en el decir de esas minorías indígenas, y es así como está registrado todo la situación de los Embera Catío y de gran parte de los Embera que habitan en la parte de Chocó, una
minoría, un colectivo indígena muy afectado y que todos los días desaparece, en los Agua que habitan la parte del Nariño y que también han sido diezmados y afectados fuertemente por el conflicto y por todos los actores armados y que han llevado a un decrecimiento importante de su población indígena. Los Yucpa en la parte norte del país, en la serranía del Perijá, al igual que los Mucacmacuc y los Guayabero, e incluso llegamos a registrar a los indígenas en La Chorrera, uno de los extremos más apartados del país. Entonces, dentro de esas minorías que he referenciado, tal vez un subproducto de este archivo, que es de la mayor importancia, es sobre unas culturas indígenas que están en vía de extinción. Es probado hoy que la serie como tal de Contravía y el material, pero sobre todo la serie, los informes de Contravía, han sido material pedagógico fundamental en universidades, en la academia, en los profesores, no solo en Colombia sino afuera, para entender el conflicto colombiano, para entender la situación de violación de derechos humanos en Colombia, para entender la situación de estigmatización o la situación de persecución a líderes y organizaciones de derechos humanos en el país, para entender cómo se ha dado, digamos, este conflicto.